Buenos días. Estamos en clase de introducción, análisis real, 8 de octubre. Por favor, me confirman si escuchan bien. ¿Están viendo pantallas? Sí, ¿Sí? bro. Sí, señor. Correcto. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy bien. Saludo especial a todos. Espero que estén bien. Vamos a revisar estas notas. Son cosas que, insisto, de alguna manera, en algún curso anterior se abordó. No sé la profundidad con que se abordó, pero sí se abordó y conocemos algo de esto. En la clase pasada habíamos visto los números reales. Partíamos que ya existía como tal un conjunto no vacío con dos operaciones binarias y veíamos los axiomas de cuerpo y los axiomas de orden. Veíamos que axiomas de cuerpo eran como 11 propiedades fundamentales que deben cumplir esas operaciones binarias, adición y multiplicación. Y para el orden habían dos propiedades fundamentales o axiomas, ¿no? Fundamentales, ¿no? Y ahí podíamos definir el orden. Sabemos que los números reales tienen un orden total. Es decir, yo siempre que tenga dos números reales, yo los puedo comparar. ¿Mm? Y hay esa tricotomía, ¿no? O son iguales, el primero mayor que el segundo, o el primero menor que el segundo. Sí, los ordeno como primero y segundo, ¿no? Los dos números. ¿Listo? Pero hay un orden total. Siempre tengo dos elementos, los puedo comparar. En ciertos conjuntos no siempre yo tengo una estructura de orden total, ¿no? Yo puedo comparar ciertos elementos y no dos cualesquiera, ¿no? Del conjunto. En los números reales no tenemos problema. Tenemos un orden total. Hay conjuntos, digamos, interesantes, que son realmente su conjunto de la recta real, que son los enteros y los números racionales. ¿Mm? En algún momento uno prueba que esos conjuntos, y más adelante en el capítulo 2, se hablan que son conjuntos innumerables o numerables, como lo quieran llamar. ¿Listo? Por ahora vamos en esta clase a ver los números enteros, los números racionales y algunas propiedades fundamentales. Ya, posiblemente no hagamos todas las pruebas o no revisemos todas las pruebas, no sé, depende del tiempo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, esta definición para llegar a número entero es bien bonito, ¿no? Digamos, pensar que es un conjunto inductivo. Por definición, que es un conjunto inductivo. Un conjunto inductivo. Entonces, primero, debe ser un subconjunto de los números reales y deben cumplir dos propiedades bien importantes. Que el 1, que o sea, el elemento neutro en la multiplicación, esté en S, y que si yo tengo un elemento en S, el siguiente, digamos que este es el siguiente de alguna manera, pensemos así, ¿no? Pensemos en el siguiente y se acomoda mejor cuando estamos en los números naturales o los enteros. Pero yo puedo pensar que este es el siguiente en los enteros, ¿no? Siguiente, a ver, adelantando un poquito, ¿no? El siguiente en lo que ustedes ya conocen, en Z. Si yo cojo un elemento en S, X más 1 también está en S, que sería el siguiente si yo me paro en los enteros. ¿Listo? El que le sigue, ¿no? Esa palabra siguiente no tiene sentido si nos paramos en los racionales o en los reales totalmente, ¿no? Si yo cojo el real número raíz de 5, ahí no puedes hablar de siguiente. Eso es exclusivo para los enteros. ¿Listo? No sabemos cuál es el que sigue, en otras palabras. Mientras que en los enteros sí sabemos cuál es el que sigue, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la definición de un conjunto inductivo. Cumple dos propiedades. Obviamente es un subconjunto de la recta. El 1 está, si yo cojo un elemento, el x más 1 también está. ¿Listo? Ejemplos, digamos, de conjuntos inductivos, pues está todo R. Si yo cojo un real, x más 1 sigue siendo un real. El 1 está en la recta real. También puedo tomar los reales positivos. Funcionan bastante bien. Son conjuntos inductivos. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que bueno, ya, porque ya sabemos, ¿no? Aunque vamos a definir más adelante los racionales. ¿Los racionales serán inductivos? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y ustedes qué piensan de los irracionales? Una buena pregunta, ¿no? Pero pues No, porque uno no es irracional.
Ah, interesante. Se rompe ¿la primera qué? Condición. Perfecto. Los irracionales no son inductivos, los Mm, racionales sí lo son. El uno es un racional, ¿cierto? Y si yo agarro un número racional y le sumo uno, sigue siendo racional. Está correcto. Y R más también, ¿no? Cualquier número positivo, al sumarle uno sigue siendo positivo, no tiene problema. Y el uno está ahí, es un número positivo. Muy bien. Entonces, aquí viene la definición de los enteros positivos. Mira cómo se definen los enteros positivos. Los enteros positivos voy a hacer la intersección de una colección, de una familia. La familia Q son todos los subconjuntos de R que sean inductivos. Y hallo la intersección. Eso me garantiza algo muy importante. Y es que los enteros positivos va a ser, entre comillas, el menor, ¿cierto? Conjunto inductivo. ¿Está claro? Va a ser el menor conjunto inductivo. Y creo que ese comentario está acá. El conjunto Z más es inductivo. ¿Mm? La razón, pues como esto es una intersección y cada uno es inductivo, él va a ser inductivo. Fíjate que esas propiedades se van a mantener, la uno y la 2. ¿Mm? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el uno está en todos. Luego la intersección, el uno queda. Y si yo agarro un elemento que está en la intersección, es porque ese elemento está en todos, ¿cierto? Y si está en todos, ese elemento más uno sigue estando en todos también. Por lo tanto, está en la intersección. Y por eso queda inductivo. ¿Está claro o no? Ah, perdón, profesor. Eh, una pregunta de notación. Ahí bueno, ese subconjunto de R, ese es subconjunto inclusive, no propio, ¿cierto? No necesariamente propio. Ah, interesante la pregunta. Está buena la aclaración. Sí, en estas notas, gracias por la pregunta. En teoría de conjuntos son muy exclusivos y usan estos dos símbolos. Esto para contenencia, sin la posibilidad de ser igual, y esto para la contenencia con la posibilidad de ser igual. En este curso no vamos a hacer diferencia entre estas dos cosas. Solo vamos a usar esta notación. Y para nosotros, esta notación puede ser contenencia propia o también puede tener la igualdad. ¿Está claro? Ok, gracias. Y si queremos ser, pues digo, si queremos decir propia, ¿sería como ponerle la barrita del igual abajo y tacharla o puede No, decirlo en palabras? no, no. Cuando lo, cuando lo colocamos, lo decimos en palabras, su conjunto propio, nada Ok, más. gracias. Sí, pero sí, sí, es correcto. En teoría de conjuntos son muy exclusivos. Ellos usan las dos notaciones, tanto esto como esta. Nosotros solamente usamos esta en todas las notas de clase. Está, es más, yo creo que se debería decir en algún momento en las notas de clase esa observación para que el lector entienda de entrada qué notación va a usar. Gracias por la pregunta. Está muy bien. Entonces, vemos que la intersección de inductivo es inductivo. Es fácil de probar. Y es por eso que el conjunto Z es inductivo. ¿Sí vieron que la intersección de inductivo es inductivo? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Es fácil de ver eso. Por lo tanto, como agarro toda la colección o toda la familia de subconjuntos de R que son inductivos, ¿m? Incluyendo el mismo R, obviamente, entonces cuando hago la intersección de esos conjuntos inductivos me da un conjunto inductivo. Por eso la afirmación que Z más es un conjunto inductivo. Y por definición, es importante esa definición, es el menor conjunto inductivo en el siguiente sentido. Si ese es un conjunto inductivo, entonces va a contener a Z más. ¿Listo? O sea, Z más se define como el menor conjunto inductivo
teniendo la contenencia como comparación, en ese sentido. ¿Ok? Este conjunto es el conjunto de los números enteros positivos o los números naturales. A veces hay discusiones sobre los naturales, ¿cierto? A veces los naturales, algunos incluyen el cero y otras no incluyen el cero. Es una polémica que no es tan importante realmente si meto o no meto el cero en los naturales, ¿ya? Realmente, para nosotros, vamos a tomar los naturales como los z más, y todo el mundo ya sabe que estos son los números desde el 1 en adelante, enteros. ¿Listo? Eso de que el cero lo metemos o no en los naturales, eso es lo de menos. Eso no es importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así se define. Entonces, bonita definición. Los enteros positivos o los naturales, colocando naturales desde 1 en adelante, es la intersección de todos los conjuntos inductivos en la recta real o en el conjunto de números reales. ¿Mm? Ya habiendo definido que es un conjunto inductivo. Muy bien. Entonces, este principio de inducción realmente lo han usado ustedes, inclusive por allá en el curso de Fundamentos de Matemática, que es muy importante, ¿no? Lo han usado de esta forma, el principio de inducción matemática. Si S está contenido en S más y S es inductivo, entonces concluimos que S es igual a Z más. ¿Mm? Claro, es obvio que sucede porque como S es inductivo, sabemos que Z más es el menor conjunto inductivo con la relación con tenencia. Entonces Z más está contenido en S. Pero por hipótesis sabemos que S está contenido en Z más. Entonces, pues, esa es la definición de igualdad, ¿cierto? Si A está contenido en B y B está contenido en A es porque los dos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo. Es la manera como se define la igualdad en conjuntos, teoría de Sí, bro. conjuntos. Listo. Entonces, usted dirá, pero ese principio de inducción está raro, ¿no? Me dicen que si S está contenido en Z más y S es inductivo, concluya que S es igual a Z más. Realmente el principio de inducción matemática se usa de esta manera. Usted pone una proposición P sub n, donde n realmente está en Z más. Recuerde que Z más para mí es n. Entonces sea P sub n una proposición donde n le pertenece a Z más y tome el conjunto S, defina S como los elementos en los Z más, tales que P de n es verdadero. ¿Mm? Si P de 1 es verdadero, si P1 es verdadero, está diciendo que 1 está en S. Y si asume que P de n es verdadero, es decir, está asumiendo que n está en S, esto es conocido como la hipótesis de inducción. ¿Mm? Entonces, se debe probar que P de n más 1 es verdadero, es decir, n más 1 pertenece a S. De esa manera, estamos diciendo que S es inductivo. ¿Por qué? 1 está en S. ¿Mm? Si n está en S, prueba que n más 1 también está en S. Con eso estás probando que S es inductivo. Al ser inductivo, sabemos que los enteros positivos es el menor conjunto inductivo. Entonces estamos concluyendo de que SS es los enteros positivos, porque así se definió. S son elementos de los enteros positivos. Entonces ya de entrada, usted ya pone la condición de que S está contenido en Z más. Recuerde que Z más para nosotros son los números naturales. Por definición, usted pone eso, ¿no? Después se da cuenta que ese es qué. Es que inductivo. ¿Mm? Y entonces, con eso concluye que S es igual a qué? A Z más. Y eso es lo que dice acá. Si S está contenido en Z más y S es inductivo, entonces Z es igual a Z más. Ahí está todo.
Pero la manera como se usa es así. Chévere, ¿no? Por definición, pone una proposición recorriendo los números naturales y mira a ver y define ese como un subconjunto ya de los números naturales, donde P de n sea verdadera, ¿ya? Y prueba que ese conjunto S es inductivo. Entonces, cuando uno prueba que uno está en el conjunto, que si el n vale la proposición o hace verdadera la proposición, y después prueba que n más 1 también hace verdadera la proposición, entonces ese conjunto, definido por esa proposición, ¿cierto? Donde los n haga verdadera esa proposición, pues está probando que ese conjunto es inductivo. Al ser inductivo, pues obviamente eh, va a ser igual a unos números enteros positivos. Y eso es lo que dice el principio de inducción. Este principio está enunciado de una manera que posiblemente uno no lo ha trabajado, pero si uno lo reescribe, se da cuenta que es lo que uno ha trabajado. ¿Está claro o no? Está ¿Aló? claro. Muy bien. Sí, bro. Chévere. Chévere. Eso es. Entonces, principio de inducción dado, claro, dado porque ya se ha dado la definición de un conjunto inductivo y la definición de Z más. Listo. Ejemplos muy sencillos. Esto uno lo usa mucho, lo han probado en fundamentos de matemáticos, en cursos básicos de atrás. Teoría, no sé cómo se llama, ¿cómo es que le llaman? Hay otro curso básico, ¿cómo se llama? Bueno, Sistemas numéricos. sistemas numéricos. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, demostrar que para todo n, 1 más 3 más 5, o sea, la suma de los impares, es el cuadrado de n. ¿Mm? Muy típico. Entonces, lo que uno define como S son los números naturales, donde 1 más 3 más 5 es igual a n cuadrado. O sea, donde se dé esta proposición, o esta igualdad, dada por esa proposición. Bueno, la proposición dada por esa igualdad es lo correcto. ¿Ya? Entonces, hay que probar que, o ver que uno está, o sea, ya automáticamente usted está partiendo de que S está contenido en S, en N, por definición. Ahora el siguiente paso, ¿qué es? Probar que ¿qué? Probar que Que es inductivo. S es inductivo, correcto. Y por el principio de inducción, esto me lleva a que S es igual a ¿qué? A N. Es decir, que esta igualdad se tiene para todos los números naturales. Ese es el esquema, realmente, del principio de inducción. ¿Listo? Chévere. Muy bien. Entonces hay que ver que uno está, pues sí, 1 es igual a 2 por 1 menos 1 y eso es 1 cuadrado. Es verdad, ¿no? Es cierta para n igual a 1. Hipótesis de inducción. Propone válido para n. Es decir, 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos. 2n menos 1 es igual a n cuadrado. Ahora debemos probar que n más 1 también está en S. ¿Qué quiere decir? Debemos probar esto. De acá hasta acá. Pero bueno, hay que usar la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, 1 más 3, el siguiente que 2 veces n más 1 menos 1. Agrupa los primeros sumandos. Estos primeros sumandos los agrupa en un corchete angular. Aquí voy a usar la hipótesis de inducción. Sabemos que esto vale n cuadrado. Tiene 2, factor de n más 1 menos 1. Uso la hipótesis de inducción, ¿cierto? Desarrollo términos acá. Opero y llego a n más 1 cuadrado, que es lo correcto. Por lo tanto, estamos diciendo que n más 1 está en S. Así, por el principio de inducción, se concluye que S es igual a n, o sea, esto. ¿Ok? ¿Lo han visto así o no? Por favor, No de esa manera. no de esa manera. No. Pero fíjense que en el fondo es lo mismo, estamos de acuerdo. Es una manera bonita, a partir de un conjunto inductivo, definir Z más, o sea, los naturales,
Y, y ahí queda muy fácil demostrar el principio de inducción. ¿Listo? Clásico que uno conoce. Muy bien. Siguiente paso, se definen los enteros negativos. Pues serían, bueno, aquí viene, bueno, esto es exagerar un poco, ¿no? Pero bueno, son todos los reales, está bien, creo que está bien la definición. Son todos los reales tales que el opuesto está en Z más. Sí, está bien, ¿no? La definición, ¿no? Recuerde que el opuesto, para mí, esto no era la operación binaria resta, ¿no? Era un palito chiquitico. ¿Recuerdan el comentario? ¿Sí? Esa no era la operación Sí, binaria, ¿no? De sustracción, ¿no? Ni resta, como lo quieran llamar. Es la notación de opuesto, ¿qué? Aditivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, son todos los reales donde el opuesto es un entero positivo. ¿Sí? Ese es el conjunto de los números enteros negativos. ¿Mm? Y como Z se define, o sea, los números enteros se definen como los enteros negativos, el cero y los enteros positivos. ¿Listo? Muy bien. Hay un principio muy importante en los números enteros y eso quiero hacer un comentario, ¿no? Ya. Entonces, ya por definición, tenemos un conjunto importante que es Z, que está contenido en los reales. Ujú. Aquí en los reales, realmente tenemos dos operaciones muy importantes binarias, que es la adición y el producto. Y dos, aparentemente dos, que es la división y la resta, que realmente son sumas o productos camuflados. La división realmente es un producto, como lo definimos anteriormente, y la resta realmente es una suma, ¿cierto? ¿Está claro? Porque la resta era sumar el primer dato más el opuesto aditivo del segundo dato. Y la división era multiplicar el primer dato por el inverso multiplicativo del segundo dato en la división, sabiendo que hay un primer elemento y un segundo elemento. Bueno, en la división aún le llaman dividendo divisor, eso es lo de menos, son términos. Pero en esas operaciones binarias hay un orden, va un primer dato y va un segundo dato, sea suma, multiplicación, división o resta. Entonces, estas dos realmente, aunque están ahí, uno en el fondo lo que tiene realmente son dos operaciones básicas, que es la suma o adición y la multiplicación o producto. ¿Listo? Entonces, cuando uno separa un poquito en este tipo de problemas de la división, cuando uno ya ha estudiado un poco y sabe y ya entiende bastante de los enteros, sabe que en la división no es una operación binaria cerrada en los enteros, ¿cierto? Obviamente en los reales siempre puedo agarrar un real arbitrario y siempre dividirlo por otro que no sea cero, y eso siempre va a dar un número real. Ahí siempre, desde ese punto de vista, salvo que no pueda ir por cero, las cosas me quedo, o sea, los resultados me quedo en los números reales. O sea, en otras palabras, cierra o clausura. Pero la división no. Es por eso que en los enteros hay un problema de divisibilidad. No siempre un entero divide a otro, ¿cierto? Y de ahí toda esa teoría de números de divisibilidad, cuando es divisible un número por otro, si me paro solamente en los enteros. En los reales ese problema no existe, porque aparentemente esa división, salvo que no pueda ir por cero, cierra. Cierra muy bien. Aquí no. Es por eso la divisibilidad. ¿Listo? Entonces, en los enteros hay un principio muy importante que es el principio de buen orden, ¿cierto? Y lo que dice es que todo conjunto no vacío de números enteros positivos tiene un elemento mínimo. ¿Mm? Fíjate que por ahora no hemos definido qué es el elemento mínimo. Deberíamos haber definido que era un elemento mínimo. ¿Mm? ¿Cierto que sí? Ah, aunque aquí se está diciendo, esto es, toma un subconjunto de enteros positivos o naturales que no sea vacío. ¿Mm? Entonces, existe un Y tal
que y es menor o igual a x para todo x en A. Está diciendo que y es ¿quién? ¿El mínimo de quién? De A. Del conjunto A, sí. Esa es la definición de mínimo. ¿Mm? Es la definición de mínimo, ¿no? ¿Mm? O sea, esta parte que está acá. Desde acá existe un y tal que se tiene esto. Ahí está la definición de mínimo. ¿Ok? Uno debería decir previamente a esto, en los números reales, definir cuándo un conjunto tiene mínimo. Aunque más adelante se va a mirar con detalle, un poquito más amplio, el concepto mínimo y el concepto de mínima cota superior, el concepto de máximo, perdón, la máxima cota inferior, perdón, máxima cota inferior, mínimo, y mínima cota superior o máximo. Y hace la diferencia entre una cosa y la otra, cuando veamos la completez. ¿Listo? Por ahora, sí, aunque no se definió que era un mínimo, pues aquí está, ¿cierto? La definición de mínimo. Es un elemento del conjunto donde él es menor o igual que cualquier elemento de todo el conjunto. Cualquier elemento del conjunto. Muy bien. Entonces, ese principio de buen orden hay que probarlo. Que todo su conjunto no vacío tiene elemento mínimo. Obviamente máximo no está garantizado, pero el mínimo sí. Entonces la prueba es bastante sencilla. Se hace por varios pasos. En este curso de análisis es cuando uno empieza a hacer pruebas de una manera bien formal. Aprende uno a hacer pruebas. ¿M? A montar el esquema de una prueba, de una afirmación llamada proposición, que hay que verificarla. ¿M? Muy bien. Entonces, ¿cómo se demuestra? Usted va a definir B, su conjunto de Z más. Si ustedes se observan, el B es un subconjunto de los enteros positivos o los naturales. Entonces, B, su conjunto de Z más, ¿qué elementos debe, o sea, qué propiedad debe satisfacer para estar en B? O sea, ¿qué entero positivo debe, qué propiedad debe satisfacer ese entero positivo para estar en B? Debe satisfacer que Y es menor o igual a X para todo X en A. ¿Mm? Es decir, B está formado por los números naturales, ¿m? Que son menores iguales a todo número que está en A. ¿Listo? Números naturales que son menores iguales a todo número que está en A. ¿A eso cómo es que se le llama, muchachos? Ese Y, ¿qué sería? Estos Y que están acá en B, ¿qué significa? Serían cotas inferiores. Exactamente. Eso. Es decir, que B es el conjunto de cotas inferiores de A. ¿Cierto? Cuando uno dice eso, ¿m? ¿m? Y ¿m? menor o igual a X. Para todo X en A, está diciendo que Y es una cota inferior de A. ¿Listo? Muy bien. Y es cota inferior de A. Obviamente, estoy viendo las cotas inferiores en los números enteros positivos o naturales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene este B? Primera, que uno está en B. ¿Es verdad? Sí, profe. Claro, porque X es un subconjunto de enteros positivos no vacío. ¿Cierto?
A lo más puede ser A igual a ¿quién? A Z más. Y obviamente el 1 es el primer elemento que está en Z más, ¿cierto? Y siempre va a ser menor o igual que cualquier elemento de A. Eso es verdad. Entonces, eso es cierto. Muy bien. Segundo, existe un número entero positivo tal que Y no está en B, dado que A es no vacío. En otras palabras, eh, al ser A no vacío, ¿m? Pues obviamente vamos a tener esta propiedad. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno, luego va a existir un Z en A, donde el siguiente, que es Z más 1, es el Y, no va a estar ¿no va a estar en qué? En B, eso es cierto. Como Z es no vacío, perdón, A es no vacío, como A es no vacío, tiene un elemento. Y el siguiente ese elemento ya no puede estar en B, por definición, porque los elementos de B son las cotas inferiores de A. ¿Está claro? Porque A es no vacío. Muy bien, entonces ya tenemos que 1 está en B, que va a haber un elemento entero positivo que no está en B. O sea, hay elementos no positivos, enteros positivos que no están en B. Tercero, es que existe un único H en B donde H más 1 no está en B. ¿Qué estamos diciendo con esto, muchachos? ¿Quién me dice? Que B tiene un máximo. Sería como la máxima cota inferior en B. Eso. Sí, eso es verdad, ¿no? Es la máxima, La máxima cota inferior en B. es la Me máxima parece. cota inferior. Realmente vamos a probar eso, ¿no? La máxima cota inferior de A, ¿no? H es la máxima cota inferior. Porque recuerden que los elementos de B son cotas inferiores, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe, es el conjunto de cotas inferiores. Eso, es el conjunto de cotas inferiores del conjunto A. ¿Ok? Y entonces, ese elemento B que está, H que está en B, va a ser la mayor cota inferior. ¿Listo? Son lenguajes que ustedes ya manejan. Que sí, están visto estos cursos. Bueno, entonces existe un H en B, tal que H más 1 no está en B. Probemos la existencia por contradicción. Supongamos que para todo H en B, tenemos que H más 1 está en B. Terco, ¿no? Ah, por contradicción. Entonces, por el principio de inducción, ¿qué estamos diciendo? Porque ya vimos que 1 está en B o no. Y si usted supone que H está en B, entonces H más 1 está en B, está diciendo que entonces B es inductivo. Al ser inductivo, ¿qué estamos diciendo? Por el principio de inducción. Que B es igual a Z más. Lo cual es una contradicción. ¿Qué está contradiciendo ahí? ¿Quién me dice? Contradice el hecho 2 que existe un Y entero positivo que no está en B. Eso, muy bien. Perfecto. ¿Cierto? En B se afirmó que hay un entero positivo que no está en B. Y que uno está en B la 1. Y entonces, cuando me voy por contradicción,
y supongo que para todo H en B implica que H más 1 también está en B, entonces estoy diciendo que B es inductivo, B es igual a Z más, contradicción, porque hay un elemento entero positivo que no está en B. Correcto. Muy bien. Probemos ahora la unicidad. Supongamos que existen H1 y H2. Siempre que yo tengo dos números, yo puedo, bueno, distintos obviamente. Si yo pongo dos números distintos, realmente acá existen dos números H1 y H2 distintos. Si son distintos, yo siempre cabe dos funciones, que uno es menor que el otro o el uno es mayor que el otro. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo puedo decir que H1 es menor que H2. ¿Mm? Entonces, supongamos que existen H1 y H2 distintos, digamos. ¿Mm? Con, sin pérdida de generalidad, voy a llamar H1 el menor, por tricotomía, que ya son distintos, no son iguales. Entonces, puedo bautizar H1 el menor y H2 el mayor. ¿Mm? Tales que H1 está en B y H más 1 no está en B. ¿Mm? Por lo tanto, por otro lado, también tenemos que H2 está en B y H2 más 1 tampoco está en B. Como estamos suponiendo esto, ¿m? Entonces el siguiente de H1 es menor o igual que H2. ¿Por qué? Eso pasa en los números enteros. Porque los números enteros son discretos. Pues, Ah, de lo contrario, H1 más 1 es mayor estricto a H2. ujú, Y luego tendríamos que H2 es mayor estricto a H1, que es mayor estricto a H2 menos 1. ujú, Habría un número entero entre dos números enteros consecutivos, ujú, lo cual es una clara contradicción. ujú. Sí, son discretos de sentido, ¿no? Correcto. El conjunto B tiene la propiedad de que si H está en B, entonces todos los enteros positivos menores o iguales a H también están en B. Esta afirmación que está diciendo que si un número es cota inferior, ¿m? Entonces todos los enteros menores o iguales a él que están en B siguen siendo también cota inferior. ¿Ok? Muy bien. Luego H más 1, H1 más 1 está en B, lo cual es una contradicción. Profe, y del otro lado igual llegaría como el mismo resultado, ¿no? Si pongo Sí. H2 y H1, entonces Sí. como no se cumple ninguna de esas dos opciones, tiene que ser sí o sí la igualdad. Ujú. Bien. Correcto. Muy bien. Entonces ahí se tiene la, ah, la, ¿la qué? La existencia y ya probamos la unicidad. ¿Listo? Entonces tenemos existencia y unicidad. Bueno, aquí estamos con la unicidad y aquí tenemos ya la existencia. Muy bien. Entonces existe un único H en B donde el siguiente ya no está en B. O sea, lo que dijeron, la mínima cota inferior. Muy bien. Y el último paso es ver que H está en B, en A. En efecto, si H no está en A, entonces para todo X en B tenemos que H es menor que X. ¿Mm? Para todo X en A, perdón. Tenemos que H es menor que X. Entonces H más 1 es menor o igual a X, lo que implica que H más 1 está en B, lo cual es una contradicción. ¿Mm? Porque este H era el mayor elemento que está en B, ¿no? ¿Sí? Estamos concluyendo que H más 1 está en B. Y eso no es cierto, ¿no?
No está en B. Muy bien. Entonces, de esa manera se ha probado el principio de buen orden, que es una cosa muy sencilla. Cualquier subconjunto de números enteros positivos no vacío tiene elemento mínimo. Eso es todo. Es el principio de buen orden. Muy bien. Hay otra manera de forma de inducción matemática, de la que ustedes ya conocen o la que ya vimos previamente. Una segunda forma es esta. Yo agarro un subconjunto de los números naturales, de tal manera que ese conjunto tiene estas dos propiedades fundamentales, que uno está en X y que dado n natural, si 1, 2 hasta n está en X, entonces n más 1 también está en X. Con eso probamos que que X es inductivo y por lo tanto X debe ser los números naturales. Entonces, ¿qué diferencia está? Que dado n natural, o sea, la primera parte no cambia nada en la definición de inductivo, ¿no? Lo que cambia un poquito es esta parte, ¿no? Dado n natural, si ahora no está pidiendo desde 1 hasta el n, está en ese conjunto, entonces el siguiente está. ¿Mm? Uno, 2, 3, 4 hasta n está, entonces el n más 1 está. Muy bien. La prueba es reescribir las cosas. Tómese y igual a n menos x. ¿Mm? Debemos probar, claro, que y es vacío. Si yo pruebo que y es vacío, pues estoy probando que n es igual a x. Supongamos que y es distinto vacío. ¿Mm? Como 1 está en x por la condición 1, y x posee un elemento mínimo, ¿por qué? Porque Y es necesariamente un subconjunto de los números naturales. Entonces, Correcto. cumple el principio del buen orden. Exactamente. Entonces, como 1 está en x y y posee el elemento mínimo, llamámoslo m, sea m igual a n más 1, que es el mínimo de y. Ujú. Por lo tanto, los elementos anteriores al mínimo no están en y. Es decir, están en x. Casi está definido, ¿no? Así, dado 1, dado k mayor o igual a 1 menor o igual que n, k en x, y por hipótesis de inducción, n más 1 pues está en x, lo cual contradice el ítem 2 de la hipótesis. Está contradiciendo esto. ¿Está claro? Sí, profe. Ujú. Muy bien. Hay otra tercera forma de inducción matemática, y es que yo cojo un subconjunto de n, un K sub 0 natural también. Si X tiene las siguientes propiedades, pues el K sub 0 está, y que dado n, tal que n mayor o igual que k. ah, si K0, K0 más 1, K0 más 2 hasta n está en x, entonces n más 1 también está en x. Entonces vamos a tener que los naturales mayor o igual a K0 realmente son iguales a x, o están contenidos en x. Muy bien, la demostración es muy similar a la anterior. La que más se usa es el principio, el segundo, el primero obviamente, el segundo de vez en cuando se usa con bastante frecuencia. Muy bien, entonces aquí está el comentario que yo les decía, el problema de visibilidad. Dados n y d enteros,
si n es igual a c por d para algún entero c, decimos que d es divisor de n, o que n es múltiplo de d, lo cual se denota de esta manera, es decir, d divide a n. Ujú. D es un divisor de n, o n es un múltiplo de d. Ya dije que en los naturales, perdón, en los enteros, ese problema, esa operación binaria de división no cierra. A veces sí daba un número, dado dos números naturales, perdón, dado dos números enteros, a veces su cociente o su división sí da un entero, a veces no. Entonces ahí está el problema de divisibilidad. Entonces, un entero mayor que 1 es primo si los únicos divisores enteros positivos son el 1 y el mismo n. ¿Mm? Entonces, primero se define la divisibilidad, ¿cierto? Y después, ¿qué es un número primo? Después viene una proposición que, de menos que es bien conocida, es que para cada entero mayor que 1 es primo o producto de primos. Aunque aquí se usa la tercera forma de inducción para la prueba ¿de qué? De este hecho. Es un hecho que, de alguna manera, ustedes ya lo han visto, ¿no? Cualquier número entero mayor que 1 es primo o es producto de primos. ¿Listo? La demostración se hará por inducción usando su tercera forma. Sí, porque arrancamos de un casero, ¿no? En este caso el casero debe ser el 2. Sí, es correcto. Para n igual a 2 es evidente que vale el enunciado del teorema. Supongamos que el enunciado del teorema es válido para k con k entre 2 y n. Y veamos que vale para n más 1. Eso es lo que dice. Ujú. Muy bien. Si n más 1 no es primo, existen d y c naturales con d menor que n más 1 y c menor que n más 1, tales que n más 1 es igual a c por d. Y usando hipótesis de inducción sobre d y c, se concluye que n más 1 es producto de primos. Porque inicialmente lo que estamos diciendo, al no ser primo, n más 1 no lo es. Lo puedo expresar como un producto de números enteros positivos. Pero cada uno de ellos, ¿cierto? Usando la hipótesis de inducción sobre D y C, se concluye que cada uno de ellos es realmente producto de primos. Entonces, al final es un producto de primos n más 1. ¿Está claro o no? Profe, yo sí me perdí un poco con esta demostración. O sea, para cada entero n mayor que 1, Mayor, digamos, para mayor o igual a 2, 2. Primero lo chequea para K sub 0 igual a 2. Aquí pensemos que en la hipótesis de inducción, aquí el K sub 0, que está allá en la tercera forma, es 2. sí. Muy bien. Entonces, digamos, en el caso 2, 4 es un producto de dos primos. Eso es claro. Profe, una duda. Sí, Y no haría falta aclarar que D y C deben ser estrictamente mayores a 1, porque como no es primo, el n más 1. O sea, ¿es necesario aclarar que esos D y C son mayores a 1 o ya se entiende que deben ser mayores a 1? deben ser mayores que 1, sí. Aunque no sobra decirlo. Listo, listo. Gracias, profe. Gracias. Y
Sí. Y bueno, ahí entiendo el caso 2, pero no entiendo la otra parte, profe. Es que no me quedó del todo claro. Pero lo que hay que probar es que para cada n mayor que 2 que 1, ¿él es primo o es producto de primos? Sí, Muy bien. Entonces, supongo que el enunciado es válido del teorema para k recorriendo desde 2 hasta n. Está diciendo que ese k que está recorriendo desde 2 hasta n, o él es primo o él es producto de primos. sí, Valió. Ahora vamos a ver que n más 1, o él es primo o él es producto de primos. sí, Si fuese primo, ya acabó. sí, Lo que hay ya. que ver es que no es primo. Y si no es primo, es porque debe ser producto de primos. Eso es lo que hay que ver. Ujú, Entonces, si no es primo, es porque lo descompongo como producto de dos naturales menores que n más 1. Y por ahí aclarar, ese c debe ser mayor, d y c debe ser mayor que 1. O sea, son mayores o iguales a 2. O sea, el d y c son números mayores o iguales a 2, estrictamente menores que n más 1. sí, ¿Listo? sí, profe. Entonces, el n más 1 se descompone como eso. ¿Ya? Pero realmente, eh, lo que estamos diciendo es esto. El d es mayor o igual a 2 y menor que n más 1. Sí, El c es mayor o igual a 2 y menor que n más 1. Esto es equivalente a decir que 2 es menor o igual que d y menor o igual que n. Y que c es mayor o igual a 2 y menor o igual a n. sí, Entonces, profe. a estos dos le cabe la hipótesis de inducción. Sí, Cualquier elemento que está entre 2 y n vale el teorema. Es decir, o él es primo o él es producto de primos. sí, Entonces, lo que estamos diciendo es que d es primo o d es producto de primos. Igual para c. C es primo o C es producto de primos. sí, entiendo. Conclusión, n más 1 es producto de primos. Sí, ya, Ok, valió. ya está. Muy bien, está correcto. Aunque, profe, tengo una duda. ¿Por qué podemos asumir que si n más uno no es primo, n más uno es la multiplicación de dos números que están entre 2 y n? Ah, por la definición de primo. Ah, ya, entonces tienen dos divisores distintos que Ujú. ganan eso. Ya, gracias. No, está bien la pregunta. Sí, 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 es por definición. Sí, al decir no primo es porque se define, es esto realmente. Realmente es esto, ¿no? Hay dos factores que están entre 2 y qué. Y n realmente, ¿no? Está bien, está correcto. Proposición 3. Cada par de enteros a y b admite un divisor común de la forma d igual a ax más by con x y y enteros y cada divisor común de a y b divide a d. Es conocido, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿Conocían esto? sí, es la identidad de Besut. Exactamente. Cada par de enteros, arbitrario, no está diciendo si son positivos o negativos, no importa, admiten un divisor común de la forma ax más by con x y enteros y cada divisor común de a y b divide a d. Eso es correcto. Un resultado muy importante. La prueba está acá. No voy a entrar en detalles en la prueba. Ustedes la leen. Si tienen alguna dificultad, me la preguntan, no sé. Bueno, si D es un divisor común entre A y B de la forma
AX más B, Y con X y Y, entonces pues tendríamos esto y de estos dos divisores comunes, el no negativo lo denominamos máximo común divisor, ¿cierto? De A y B y lo notamos por esto. Es la manera como se nota el máximo común divisor de dos números. ¿Listo? Después viene el lema 1, que es el lema de Euclides, y es que si yo cojo tres enteros, si A divide a BC y ¿qué? Y el máximo común divisor entre A y B es 1, entonces A divide a C. Sí, es cierto, ¿no? ¿O no? El famoso lema de Euclides. A divide un producto, pero entre A y B el máximo común divisor es 1. Entonces no le queda de otra, sino que A divide a quién? A C. Cuando yo digo que el máximo común divisor es 1, ¿cómo se le llama a ese par de números? Primos relativos. Primos relativos. Es correcto. Entonces A y B son primos relativos. Entonces ahí, para que A divida el producto entre A y C, entre B y C, lo único que le queda es que A divida C, ¿no? Entonces la prueba es muy sencilla usando esa entidad anterior. Como A divide a BC, pues existe un n tal que, pues obviamente, BC se realiza como n por A. Como el máximo común divisor entre A y B es 1, existen dos enteros, x y, tales que uno se realiza como AX más BY. ¿Mm? Se multiplicó por C, daría ACX, BCY. ¿Mm? Y de acá mm, uso la identidad que BC es igual a NA. ¿Mm? Y factorizo A. Entonces quedaría CX más NY. Y con eso estamos diciendo que C divide A, perdón, A divide a C. Sí, porque estos son enteros, ¿no? Entonces, A por un entero igual a C es equivalente a decir que A divide a C. Muy bien. Este es bien curioso, ¿no? Este colorario. Yo agarro tres enteros, A, B y P, pero P es primo. Si ese primo divide el producto entre A y B, entonces ese primo o divide A o divide a B. En general, si un número primo divide un producto de números enteros, entonces ese primo tiene que dividir alguno de esos enteros. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? ¿Están calladitos? Profe, una pregunta. Dime, ¿Por qué es uno exclusivo? ¿es una o qué? Exclusiva en el corolario. Corolario. Sí, ¿Por qué es una O exclusiva? Porque es P dividida A o P dividida B exclusivo. puede dividir a los dos. No, eso no es exclusiva, es una inclusiva. Ah, ok. ¿Por qué? Por la tilde. Ah, gracias. No me caí en cuenta en eso. No, esto es inclusivo, ¿no? Se puede hacer una cosa a la otra, ¿no? No, sí, claro. Yo tengo dos. Dos divide a. ¿Por qué no lo va a hacer A 8. a 6 Ah, por, bueno, 4 digamos, por 6 por 2. qué? Bueno, 6 por 4 y dividida.
Pues 6 por 4, ¿no? Sí, Entonces te puede concluir que 2 divide a quién? A 6 sí, o 2 divide a qué? A a 4. 4. No, sí tiene razón. Gracias por la observación. No, sí, perdón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo no me doy cuenta de esa O tildada, ¿no? Sí, 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 no. Sí, porque sobre A y B no hay ninguna condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son dos Sí, enteros arbitrarios, ¿no? Y usted está diciendo que el primo P divide ese producto. ¿Ah? Él puede dividir uno o puede dividir el otro. Lo que está diciendo es que divide alguno de los dos, alguno de ellos, pero puede dividir a más de uno. No tiene ningún problema. ¿Ok? No hay esa exclusividad. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, señor. Por lo menos divide uno, eso sí, ¿no? Con certeza, ¿no? Sí, Eso sí. A uno de ellos lo divide. Ahora, que lo divide, en este caso, a los dos, pues puede ser. O que divida a los n a su 1, a su 2, a su n, también puede suceder, ¿no? Pero la conclusión es que entonces divide alguno de ellos. Para alguno. Ok, está muy bien. Gracias por la observación. Valió. Y ya casi que para terminar, dice que cada entero n mayor o igual a 1 es primo o es producto de primos y esta descomposición es única salvo el orden. ¿Cómo se conoce ese teorema? ¿Ah? Teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética. Interesante, sí. Todos los enteros mayores o iguales a 2 o es primo o es un producto de primos y esta descomposición es única salvo el orden. Cuando dice salvo el orden, ¿a qué se están refiriendo, muchachos? ¿Qué creen? La conmutación en la multiplicación. Correcto. Sí, porque yo, si los ordeno las potencias de primos, ordenando los primos, pues sí, sería única, ¿no? Pero yo, es que alguien puede colocar el primer primo 5 y después el segundo primo 7 y después el tercer primo 2, por ejemplo. ¿Sí o no? Salvo ese orden, es lo de menos, porque es conmutativo, es correcto. Tiene que ver el orden, la conmutatividad, ¿no? En el producto, ¿no? Sabemos que el producto es conmutativo, entonces no importa cómo los coloque. Ahora, si coloco esas potencias de prima, vuelvo e insisto, ordenando los primos, no las potencias, no los primos, pues ahí sí ya es única, ¿cierto? Y bueno, eso es un hecho bien interesante. Claro está que en esto de teoría de números, en general, hay problemas muy grandes, ¿no? Ese es el problema de los grandes primos, no es fácil, ¿cierto que no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Han leído sobre eso? ¿Aló, me escuchan? Sí, eso de los problemas de los grandes primos es lo que permite hacer encriptación, ¿cierto? Mm, O sea, en parte sí. la imposibilidad de sacarlo rápidamente es lo que permite que la encriptación sea segura. Ujú. Digamos que los primeros primos son relativamente fáciles de descubrir, ¿no? La pregunta es, otra pregunta, ¿cuál es el primo más grande que se conoce? Curioso, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, por la proposición que les dije que tenían que leer, ¿cuál es? La 2. Ah, no, así la vimos. La que no vimos fue la que les dije que hicieran la tarea, era esta propiedad importante de leer, la proposición 3. De la proposición 2 es la que sí vimos con detalle y que me hicieron preguntas y que, bueno, me hicieron aclaraciones, está bien, que cada entero positivo es producto de primos. ¿Cierto que sí? Por la proposición 2 sabemos que existe una descomposición.
Ahora vemos la unicidad. Lo que se quiere mirar es la unicidad. Si n es igual a 2, es evidente puesto que 2 es primo. Supongamos que es válido para todos los k entre 2 y n, y veamos que es válido para k igual a n más 1. O sea, realmente la forma de inducción es esta. Supongamos que es válido para cualquier k entre 2 y n. Ahora veamos que es válido para k igual a ¿qué? N más 1. ¿Listo? Si n más 1 es primo, ya acabó o no. ¿Usted qué dice? Pues sí, ¿no? Supongamos que n más 1 no es primo y que existen dos descomposiciones de n más 1. Ya sabemos que hay descomposición de primos en factores primos, es decir, Q1 hasta Qs igual a n más 1, P1 hasta Pr, con cada P sub i, Q sub j números primos. Veamos que este S es igual a R, la misma cantidad de primos. Aquí se está colocando los primos, no con potencia, sino, pues si se repite no tiene problema. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que aquí la cantidad de primos son S y aquí la cantidad de primos son R. Si apareciera, por ejemplo, 2 a la 3, pues yo estoy colocando 2 por 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Y que cada P sub i es igual a algún Q sub j. Sí, porque no sabemos el orden. O sea, ahí lo que está diciendo es que no importa el orden. Como Q1 hasta QS producto es igual a P1 productos hasta PR, entonces P1 divide a este producto. Luego, P sub i divide algún Q sub j. Y si P sub 1 divide algún Q sub j, este P sub 1 es primo, pues solo le queda que es igual a Q sub j. ¿Mm? Reindexando nuevamente, Q sub 1 primo igual a Q sub j, Q sub j primo igual a Q sub 1, y así empieza uno a reordenar. Pero fíjese que la parte clave es esta, ¿no? Pone la igualdad, está diciendo que P1 divide a todos estos Q1 hasta QS, y ya, ahí los empieza a reordenar y listo. Muy bien. Después tiene este reordenamiento. Sí, con eso termina la prueba realmente. Y para finalizar, eh, se define los números racionales como siendo el cociente de enteros con b distinto de cero. Yo ya hice comentario que no lo podemos dividir por cero. Este conjunto satisface los axiomas de orden y de cuerpo, y de campo, ¿no? Realmente es de cuerpo, ¿no? Estamos llamando de cuerpo. Además es un conjunto inductivo. ¿Mm? Si A está en los reales y n es un entero positivo, entonces la notación es esto, ¿no? Eso es una buena notación, ¿no? Me parece excelente escribir a la n como el producto n veces de a, sí, es muy bueno, ¿no? Muy buena notación. Y que a la 0 es 1 siempre y cuando es distinto de 0. Y a la menos n, definirla como el recíproco de a la n, ¿no? O el inverso multiplicativo de a la n, siempre y cuando nuevamente a es distinto de 0. ¿Ya? Estas notaciones son muy buenas, excelente, ¿no?
¿Ustedes qué dicen de x a la x? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Para dónde va esto? 1. 1. ¿Seguro? ¿Quién dice los demás? ¿Están de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Yo de hecho alguna vez alcancé a graficar la función en GeoGebra. Tiende a 1. Interesante, ¿no? Entonces, el comportamiento de 0 a la 0, de x a la x, cuando x tiende hacia 0, es 1, ¿no? Bien interesante. Pero hay que entender que el límite es un comportamiento, no es la evaluación de la función en el punto. Es un comportamiento. O sea, ¿cómo se comporta x a la x cuando x se aproxima a 0 por la derecha? Se comporta como 1. Interesante. De ahí le da o menos sentido que, bueno, a la 0 igual a 1, pues sí, siempre y cuando a es distinto de 0. Lo que uno no puede decir es que 0 a la 0 vale 1. Así este límite exista, ¿no? Porque es que el límite no es evaluar la función en el punto, es la tendencia de la función cuando yo la evalúo en puntos muy próximos a 0, en este caso por arriba de 0. O sea, cuando uno calcula el límite de funciones, yo no necesito que la función esté definida en el punto donde estoy evaluando el límite, así sea lateral o sea límite total. En eso sí que hacer mucho cuidado, ¿no? Y es por eso que, digamos que los límites importantes son aquellos donde la función no es continua. Porque cuando la función es continua, estamos tomando un límite en la recta real. Sencillamente, evaluar un límite es reemplazar la función en el punto. Es decir, cuando yo voy a calcular límites, límite cuando x tiende a de f de x y el x y la función es continua en a, pues lo que uno lo evalúa es evaluando la función en a. ¿Mm? Si f es continuo en a. Es decir, f está definida en a y el límite es igual a la función evaluada en a. Entonces, calcular límites de funciones continuas en un punto es una cuestión muy sencilla. Entonces, al estudiante, por ejemplo, que están allá en el bachillerato y le dicen límite cuando x vale 1 de x al cuadrado más 1. ¿Mm? Y él saca pecho y dice, esto da 1 al cuadrado más 1 y le da 2. ¿Qué hizo? Esto es f de x. F de x continúa en 1. Entonces, lo que hizo fue evaluar ¿qué? ¿F de qué? De 1. Entonces, estos límites de funciones o tendencia de funciones, cuando la función es continua en el punto donde está evaluando el límite, son límites muy triviales. Eso no tiene chiste. Los límites importantes son donde la función no está definida en el punto del límite. Y por eso, un primer límite muy importante que aparece en análisis y en cálculo es el cálculo, la evaluación de derivadas. ¿Mm? Entonces, cuando uno le dicen límite cuando x tiende a 1 de, digamos, no sé, cuando x tiende a 0, digamos así, pongámosla fácil. Cuando x tiende a 0, no, sí, démosla como la tenía. Cuando x tiende a 1, de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Esto representa una derivada de una función en el punto 1. ¿Para qué función es? ¿Quién me dice la función? Por favor. Es x cubo. X al cubo. Muy bien.
Ese límite interesante que a veces le colocan al estudiante representa, en este caso, la derivada de una función en un punto, en este caso en el punto del límite, que es 1. Y este es un límite interesante porque esta función, si usted llama a esta función g de x, ese cociente, el dominio de la g no acepta el 0. Es decir, que el dominio de g son todos los reales, perdón, el 0, el 1, ¿no? Quitándole el 1, perdón, es el 1. Es el dominio natural de la g. Todos los reales menos el 1. Entonces es un límite interesante. ¿Mm? O para no complicarnos tanto la vida, pongamos acá x al cuadrado. Entonces aquí sería la función x al cuadrado. Lo mismo, no importa, el dominio son todos los reales menos el 1. Y esa función g de x. Y el estudiante la calcula así. Límite cuando x tiende a 1. Y factoriza. Y le queda x más 1. Y esta nueva función la va a llamar h de x. ¿Cómo llega ahí? El estudiante dice, quito la indeterminación. No sé qué significa esa vaina, nunca lo he entendido. Pero lo que yo entiendo es que yo cambié una función por otra. El límite. Entonces, ahora el dominio de h, perdón, el dominio de h son todos reales. Y h es continua en 1. Y entonces caigo al caso en que la función es continua, evaluar el límite es muy trivial. Pero la pregunta es, ¿por qué yo puedo cambiar la función h por la función, perdón, la función g por la función h? ¿Por qué puedo hacer este cambio? ¿Quién me dice? Por lo mismo que decía, profe, de que el límite es un comportamiento, ¿no? No es como que estemos mirando la función en el punto. Entonces, digamos, el factor que estamos cancelando, que evaluando, nos daría un 0/0. Pues en verdad no es un 0/0, porque estamos mirando números que se acercan al 1, pero que no son 1. Entonces se pueden cancelar arriba y abajo. Si son factores que no son ceros. Mira, cuando uno hace las gráficas, alguien hablaba de GeoGebra, ¿no? De las dos funciones. La función h, la gráfica es así. Pasa aquí por 1. Y en 1 vale 2. Este es h. Cuando grafico g, es la misma, pero acá tiene un hueco. Que acá en 1, aquí es 2. Las dos funciones, g y h, son rectas, excepto que la gráfica de la g es una recta perforada. ¿Listo? Como es la tendencia, cuando x tiende a 1, pues tomar la g o tomar la h es lo mismo porque fuera de 1, las dos coinciden. G fuera de 1 y h fuera de 1 es la misma función. Si yo quiero ver la tendencia, pues poner la una o la otra me da lo mismo.
Tan solo que cuando yo coloco la H sí me queda continua en 1. Y entonces se me facilita el cálculo del límite. Eso es cambiar la indeterminación. Cambiar una función por otra que fuera del punto del límite es la misma, muy cercana al punto del límite, y por lo tanto las tendencias van a ser la misma. Eso es todo. He dicho.